Bueno, hermanos, como leíamos en este texto, el salmista expresa ese deseo y ese deleite por la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es el instrumento vital de importancia para nuestras vidas. Como nos dice el salmista en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. Lo que implica es que la revelación es suficiente, inmutable y completamente fiable. En ella Dios ha proporcionado cada principio necesario para vivir con un propósito en esta vida y en la eternidad. Sin esta luz que guía nuestro caminar sería oscuridad y desorden. Y hermanos, y qué bueno que el Señor no nos dejó en nuestra vida a nuestras expensas. Él nos ha dado la guía para que nosotros podamos vivir la vida conforme a su gloria. Pero Dios no nos ha dejado tampoco en oscuridad. Por medio de su palabra nosotros podemos saber cuál es el camino por donde debemos andar y cuáles son los caminos que nosotros debemos evitar. No hay un solo aspecto de nuestras vidas en que no necesitemos dirección que Dios no lo haya tratado en su palabra, directa o indirectamente, por precepto o por ejemplo. No existe ningún área de nuestra vida en que Dios no lo haya tocado en las Escrituras. Por eso, con razón, el salmista decía de una manera persuadida: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo mismo podemos decir que la palabra es el consuelo en la adversidad y es semejante a una lámpara encendida en la penumbra. Disipa por completo las sombras de duda y guía nuestras almas hacia la esperanza. Porque si alguien, hermanos, tiene una esperanza ciertísima y segura, son los creyentes, son los cristianos, los hijos de Dios. Por eso, lo primero que encuentro en este versículo 50 del Salmo 119, y lo primero que puedes traer de esta enseñanza del salmista, es que la palabra de Dios nos consuela aún en medio de la aflicción. Es que la palabra de Dios nos consuela aún en medio de la aflicción. Hermanos, tener consuelo en medio de la aflicción es, como decíamos ahora, como una lámpara en medio de las tinieblas. Vivimos en un mundo de oscuridad moral, de ignorancia de las verdades de Dios. Por esta razón el salmista, respecto a la palabra de Dios, dice en el Salmo 119:50, ella es mi consuelo en mi aflicción. Pero también el versículo 107 de este mismo capítulo dice: afligido estoy en gran manera. Y es interesante que en el versículo 50 se encontramos la palabra consuelo. Y esa palabra que encontramos aquí no significa reducción de dolor o alivio. Muchas veces pensamos que el consuelo es que Dios nos va a quitar la aflicción o que nos va a sacar de esa dolencia o de ese problema. No, de ninguna manera eso significa. Nosotros tenemos, hermanos, la idea de consuelo cuando estamos en medio de un problema y que de alguna manera viene Dios, interviene y nos alivia y nos libra de tal aflicción. Pero esta no es la idea de esta palabra que encontramos aquí. Esta palabra significa más bien una renovación de fuerzas a través del aliento. Una renovación de fuerzas a través del aliento. Es como cuando vemos al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Él tenía el camino de la voluntad de Dios que estaba trazada para él, aún para ir a la cruz, a la muerte. Y allí Dios no envió un ángel para aliviar a Jesús en su dolor, sino para fortalecerlo. Note que no lo libró de esa aflicción, sino que permitió que siguiera el curso para la gloria de Dios, y en medio de esa aflicción que hizo Dios, lo fortaleció para que siguiera hacia la cruz. El apóstol Pablo también en una ocasión pensó que quizás sin el aguijón que él había dicho en 2 Corintios capítulo 12, él pensaba que le había sobrevenido ese aguijón y quizás podría cumplir con mayor efectividad su ministerio si no estuviera ese aguijón. Él creía que si Dios lo libraba de esta aflicción podría llevar a cabo con más eficiencia su servicio. Pero Dios le responde en 2 Corintios 12:6, dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es interesante, hermanos, que el Señor responde no librarlo
de esa aflicción, sino fortalecerlo en medio de esa aflicción. Y podríamos decir que esa aflicción lo llevó a ampararse no en el poder de su fuerza, sino en el poder de las fuerzas de Dios, no en su carne, sino en el poder que Dios da por su Espíritu. ¿Y qué responde Pablo a esto? Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, en mis aflicciones, para que repose sobre mí, noten esto, el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo que nos está hablando aquí es que cuando como cristianos padecemos debilidad o padecemos alguna circunstancia que parece debilitarnos, en realidad están moviéndonos más a fortalecernos en Dios, para no ampararnos en nuestro propio poder. Así que noten que Dios no libró a Pablo de la aflicción, pero sí lo fortaleció y lo animó en medio de ello. Hermanos, Dios ha prometido darnos consuelo, ánimo y fortaleza en medio de la aflicción, y el medio principal que Él usará es su palabra. Algo similar encontramos también en el discurso del aposento alto, donde los discípulos del Señor se encuentran completamente tristes y afligidos por su pronta partida. ¿Y qué usa el Señor, hermanos, para consolar, pese a que ya les había dicho que en el mundo tendrían aflicción? Y Él utiliza para consolarlos su palabra. Él usa su palabra para consolar y animar a sus discípulos. Muchas personas piensan, bueno, ¿cómo una teología va a consolarnos a nosotros en medio de angustia? Dios ha determinado que su palabra es lámpara para nuestra vida y es consuelo para nosotros. Y esa palabra es la que el Espíritu Santo usa para consolar nuestro corazón en medio de cualquier circunstancia que venga a nuestras vidas. El Espíritu es el consolador. ¿Y qué utilizará Él para consolarnos? La palabra que Él mismo inspiró. Así que la teología no es para estudiar en una academia y decir que uno es muy inteligente y que sabe mucha Biblia. No, eso es lo que Dios usa para traer consuelo al corazón atribulado. Y hermanos, si estamos atribulados, tenemos un Padre en los cielos que cuida de ti como la niña de sus ojos, y va a usar su bendita y gloriosa palabra para ello. De modo que el consuelo aquí no significa aliviarnos del dolor, es fortalecernos en medio del aliento. Dios, por medio de su palabra, nos alienta para seguir adelante la vida cristiana. Tenemos una carrera que tenemos que seguir hasta que lleguemos a la meta, hasta que lleguemos, proseguimos a la meta, como decía Pablo, es nuestro supremo llamamiento. Y en medio de ese llamamiento, en medio de ese transitar por ese camino, va a haber aflicciones. Pero sabe, Dios ha dicho, nos va a consolar y nos va a fortalecer aún en medio de cualquiera de estas circunstancias, para levantarnos en toda circunstancia y aún en medio del dolor y la aflicción. El salmista no dice, y note que aquí él no dice en nuestro texto, en el versículo 50, no dice, ella es mi consuelo sin la aflicción, sino más bien, ella es mi consuelo en mi aflicción. En mi aflicción. Por eso es que el salmista continúa y dice, ella, tu palabra, es mi consuelo en mi aflicción, en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque tu dicho me ha vivificado. Porque tu dicho me ha vivificado. Es como si el salmista dijera, Dios, tu palabra me ha confortado, porque ella ha sido mi aliento en medio de la aflicción. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es decir, tu palabra es mi consuelo, o bien que tu palabra me haya vivificado ha sido mi consuelo. O quizá que la esperanza que Dios le había dado a través de su palabra le había vivificado aportándole consuelo. Ahora, cualquiera que sea el sentido, está muy claro que el salmista estaba atribulado por una aflicción en particular que él llama mi aflicción. Que en medio de ella halló un consuelo que consideró particularmente suyo, porque él lo llama mi consuelo.
y que conocía el origen de ese consuelo y sabía exactamente de dónde procedía. Por eso él exclama, ella es mi consuelo. Así que la palabra de Dios es un consuelo. Para el avaro, el consuelo es el dinero. Para el derrochador, su consuelo es los placeres de esta vida. Para el alcohólico, su consuelo es la bebida. Mas para el hombre cuya esperanza está en Dios y viene de Dios, siente en su interior el poder que da la palabra del Señor, y se agarra y se aferra de ella y testifica diciendo, ella es mi consuelo. Hermanos, ¿podemos decir eso de ti? ¿Que la palabra de Dios es tu consuelo? Aún en medio de las circunstancias más adversas que puedan venir a tu vida. Porque los cristianos padecemos los mismos problemas y dificultades que todo el mundo sufre. ¿No es así? Sin embargo, nosotros tenemos el consuelo que nos da el Espíritu Santo por medio de su palabra. Un suceso, una circunstancia que produzca dolor y a veces, muchas veces confusión, ese mismo evento vendrá a ser causa de un gran gozo porque Dios está obrando en ello para nuestro bien. Y eso debe llenarnos de consuelo. Dios nunca nos prometió una vida cristiana en este mundo sin problemas. Yo he escuchado un pseudoevangelio que enseña una vida que nos libra de los problemas, pero Dios nunca prometió eso en su palabra ni en su evangelio. Prometió librarnos de los pecados, pero no de las aflicciones. Así que Dios nunca prometió una vida cristiana en este mundo libre de esas aflicciones. Todo lo contrario, mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicción porque este es un mundo dañado por el pecado. Pero podemos decir como el salmista, tu palabra es mi consuelo en mi aflicción. Pero noten que el salmista en este texto no solo se limita a decir que la palabra de Dios lo ha consolado en la aflicción, sino que además dice de qué manera la palabra lo ha consolado. Porque él no solamente dice, bueno, la palabra de Dios me consoló en medio de la aflicción, pero ¿cómo te consoló? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. La palabra de Dios nos consuela fortaleciendo nuestro interior. La palabra de Dios nos consuela fortaleciendo nuestro interior. Hermanos, somos débiles y necesitamos ser fortalecidos. Salmo 119, 50, ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 52. Afligido estoy en gran manera, pero ¿qué dice el salmista? Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Así que la palabra era este consuelo porque la palabra de Dios lo había vivificado, capacitado para recibir consuelo. Note que es algo que Dios también enseña, nos enseña a ser consolados, nos enseña a recibir ese consuelo. El salmista había sentido en su interior la feliz experiencia y había experimentado el poder revitalizador, restaurador de la palabra de Dios mientras la leía, mientras la vivía, mientras meditaba en ella y se entregaba a seguir su camino. Ahora, es interesante, así como había un significado para el término consuelo, la palabra vivificar que usa el salmista en este texto no solo es utilizada en un sentido físico de preservación del cuerpo de la muerte, sino también en el sentido espiritual de revivir el corazón, de impartir coraje, de infundir ánimo, de dar aliento. Vivificar el corazón es reanimar al hombre por completo. Y es como a un hombre que para reanimarlos, ustedes han visto esos hombres que están a punto, digamos, de perder los signos vitales, se les administran unas descargas para restaurar su ritmo cardíaco. Ese es más o menos, pero en el sentido espiritual. La palabra ocasiona eso en nosotros. Y esos choques eléctricos pueden ser las aflicciones que también Dios, en medio de estas cosas, Él nos reanima. Y en ocasiones nos sentimos, hermanos, espiritualmente languidecer, nos desalentamos, nuestros afectos se apagan y nuestro gozo desaparece. ¿Recuerdan cuando el salmista decía, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación? Había perdido ese gozo y ahora quiere ser reanimado por el Señor. Y él sabe que ese consuelo viene de Dios por la palabra.
Pero la palabra de Dios mitiga nuestras mayores angustias, infundiéndonos vitalidad para que cumplamos nuestro deber como hijos de Dios. Noten que hay un propósito. Nos consuela en medio de todo eso, nos fortalece, y cuando nos fortalece nos consuela, ¿para qué? Para que cumplamos con nuestro deber cristiano. Dice el puritano Thomas Manton al respecto, dice: otros consuelos terrenales no hacen sino tapar superficialmente las heridas, que se gangrenan por dentro, haciendo que el dolor sea todavía más intenso. Pero la fe que nace de la palabra penetra hasta el tuétano, sana el corazón y hace que el alma reviva, esperando en Dios que reciba nueva vida y fortaleza. Qué buenas palabras, más acertadas, como las dice este puritano Thomas Manton. Es la rehabilitación o revitalización que recibimos del Señor. Así que los consuelos que el hombre ofrece como vendas son sobre heridas infectadas. Alivian por fuera, pero no curan. En cambio, la fe que brota de la palabra de Dios actúa como medicina para el alma, sana desde adentro, da esperanza y renueva la vida. Por ejemplo, el uso de medicamentos puede ayudar a una persona a tratar con síntomas de depresión cuando estos se han agudizado, pero ningún medicamento puede curar la depresión en sí. Pero el salmista ve su medicina, la medicina eficaz en la palabra de Dios, y es su medicina para su alma y para la nuestra. Hermanos, la única medicina para la depresión es la palabra del Señor. Ella es la única que nos puede confortar en esos momentos de ansiedad, de angustia. Y esto nos enseña algo que reviste de gran importancia en lo que se refiere a nuestra constitución como seres humanos. Somos unidad psicosomática. No somos un alma con un cuerpo, sino que somos como ser, alma y cuerpo. Y tenemos, por causa del pecado, una distorsión, no solamente en el funcionamiento del cuerpo, sino también de nuestra alma. Así como tenemos un cuerpo, también tenemos un alma donde residen facultades como el intelecto, la voluntad y las emociones. Y quiero que ustedes pongan mucha atención a lo que se puede explicar aquí con respecto a lo que estaba sintiendo el salmista. Todas estas facultades que funcionan juntas constituyen lo que somos como personas. El problema es que por causa del pecado no somos seres integrales. Es decir, no siempre todos los aspectos de nuestra personalidad funcionan en armonía, en consonancia, sin contradicción. Por lo que muchas veces experimentamos un conflicto interno entre nuestro yo racional y nuestro yo emocional, por decirlo de alguna manera. No siempre nuestra razón y nuestras emociones contemplan las cosas desde la misma perspectiva. Pablo nos dice en Romanos 12:2 que nuestro culto es racional. Ahora, noten que dónde debe ir primero, antes que las emociones, debemos ser racionales. Y una razón santificada ¿por quién? Por la palabra de Dios. Ese es el orden. Una razón que está subordinada a la palabra de Dios y una razón que subordina a sus emociones. Por eso no somos emocionalistas. Ahora, ¿debemos anular nuestras emociones? De ninguna manera, pero el problema es que deben estar en el orden indicado. ¿Por qué muchas veces estamos tan angustiados, hermanos? Porque lo que nos controla no es la razón, sino que las emociones. Somos emocionalistas. Por ejemplo, Señor, no os afanéis porque hay de comer, porque hay de beber, porque hay de vestir. ¿Por qué nos afanamos? Porque entramos en la emoción y, como hoy faltó, quizás mañana no tengamos nada para comer. Y ni siquiera el día ha venido y ya están pensando en lo que no ha llegado. ¿Por qué se están dejando llevar y por qué lo lleva a razonar de esa manera? Por la emoción. La emoción está controlando la razón. Así que no siempre nuestra razón y nuestras emociones contemplan las cosas desde esta misma perspectiva y dejamos que nuestro yo emocional sea el que tome la dirección de nuestra vida y terminaremos hundidos, hermanos, en un abismo profundo porque las emociones humanas son muy cambiantes. Te levantas una mañana
y piensas que vas a tener un buen día, pero pasan las horas y comienzas a enfrentarte con las dificultades de vivir en un mundo caído, y de manera que llegada la noche parecería que estás caminando al borde del infierno. Eso es porque nos dejamos llevar por las emociones. Y tal vez tuviste que enfrentarte a una fuerte tentación, o lo que es aún peor, fuiste seducido y caíste. Y ahora te dispones a venir delante del trono de la gracia en arrepentimiento y confesión de tu pecado, pero el problema es que el diablo es muy astuto. Y él minimiza el pecado cuando nos tienta, para magnificarlo luego que caemos. Ahora, ¿por qué llegamos allí? Porque somos emocionalistas. De manera que al confesar nuestro pecado, él continúa su labor acusándonos de ser hipócritas. ¿Piensas que con unas pocas palabras vas a librarte de esta culpa tan grande que cometiste? Y no dormimos. Hermanos, si escuchas su voz, es muy probable que no te sientas perdonado. Pero entonces debes hacerte cargo de la situación y recordarte a ti mismo muchos textos, como Primera de Juan 1:7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Qué tenemos que hacer? El Señor ha prometido esto. Yo voy a confesar mi pecado y yo voy a tener la seguridad que el Señor me va a perdonar, porque Él lo ha prometido. Y así las emociones me digan otra cosa. Así que aunque no te sientas perdonado, según su palabra, nuestro Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que le invocan. Salmo 86:5. Así que el yo racional debe tomar el control, y esto no es un asunto de cómo, noten esto, de cómo nos sentimos, sino de lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces el orden es: la palabra debe dominar nuestra razón, nuestras emociones. Eso es lo primero que hace el salmista cuando dice en el Salmo 42:5: ¿por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera, noten lo que dice él, espera ¿en quién? En Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Él pone su razón por encima de las emociones. Él se daba cuenta de que la causa subyacente de su situación angustiosa era la incredulidad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos muchos textos bíblicos y los tenemos en la mente? Y precisamente entonces, ¿por qué estamos tan desconsolados o en un momento de aflicción tan afanados? Porque no estamos aplicando, estamos creyendo lo que Dios nos ha dicho. O quizás no estamos meditando y no estamos asimilando lo que el Señor a sí mismo nos ha dicho en ese versículo. El conocimiento que tenía de Dios este salmista y de sus promesas no lo estaba controlando. Ese es el problema. Nos controlan más las circunstancias que la palabra del Señor, lo que Dios nos ha dicho. De manera que había dejado de esperar en Dios. Y yo sé que si la fe brota de la palabra de Dios, si la fe brota de la palabra de Dios, esa fe nos lleva a esperar, y a esperar en lo que Dios ha dicho en medio de cualquier circunstancia. Y eso es lo que nos fortalece, eso es lo que nos llena de fuerza en nuestro interior, eso es lo que nos transforma. Nosotros debemos renovarnos cada día. Esa era la oración de Pablo también allá en Efesios capítulo 3, que sean fortalecidos en el hombre interior. Y Dios va a utilizar su palabra para fortalecernos. Si el Dios soberano y todopoderoso es mi Dios, y ese Dios ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacerle bien, entonces ¿por qué me deprimo? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué esta turbación que siento dentro de mí? Es precisamente en ese momento cuando debemos tomar la determinación de no permitir que la duda se adueñe de nuestro proceso de pensamiento y traer a nuestras almas la palabra. Atraer a nuestras mentes lo que conocemos de la persona y las obras de Dios reveladas en las Escrituras. Pablo nos dice en Romanos 8:28, un texto que todos ustedes conocen: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero hermanos, ese versículo lo dice todo.
Pero ¿qué pasa en medio de la aflicción? Parece que dijéramos, todas las cosas buenas nos ayudan bien, menos las malas. No, todas las cosas son todas. Eso es algo que el creyente sabe porque Dios se lo ha revelado en la palabra de Dios, pero no siempre se aplica en el momento oportuno. En el momento de la aflicción, ¿qué es lo que más cometemos? Olvidamos lo que Dios nos ha dicho. Ese es el problema. Quizás no estamos meditando como deberíamos estar meditando continuamente. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, 52, note lo que dice: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. El problema es que no se había acordado, se había olvidado, pero una vez lo trajo, es que Dios está trabajando en medio mío, en medio de todas estas circunstancias, y dice ahí, me consolé. Y es importante que él dice, me consolé. Bueno, el consuelo luego viene de Dios por medio de sus palabras, sí, pero nosotros debemos esforzarnos por buscar el consuelo de Dios. En medio de la aflicción debes detenerte a considerar, hermano, por favor, en el medio de cualquier situación que venga a tu vida, por muy dura que sea, detente a considerar quién es ese Dios que se nos ha revelado en las Santas Escrituras y mirarás que cualquier problema es tan pequeño delante de su presencia. Él es el Todopoderoso, es el Dios de verdad que siempre cumple sus promesas, el Dios que nos amó con gran amor, que envió a su propio Hijo a morir por todos nosotros los que hemos depositado su fe en Él. El Dios que en este mismo momento está actuando en tu favor, aunque tú quizás no lo percibas, que está obrando en tu vida, aunque la neblina de la aflicción esté obstaculizando tu visión. Debes recordar que todas las veces que Dios está actuando y lo hace para tu bien en cualquier circunstancia, aún en las más difíciles, y recuerdas que existen demasiados motivos para que en medio de cualquier aflicción des gracias a Dios, y motivos que tal vez has perdido de vista por enfocarte únicamente en la dificultad y no en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Debemos decir como el salmista, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos fortalece en nuestro interior, poniendo armonía en nuestras facultades para experimentar consuelo divino. Y es esa misma palabra el instrumento que el Espíritu Santo de Dios utiliza para fortalecer nuestro corazón y consecuentemente consolarnos. Ahora, ¿qué dice el salmista? Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Así que Dios usa su palabra para consolarnos en medio de la aflicción y nos consuela fortaleciendo y avivando nuestro interior. Pero esa fortaleza y aliento viene a nuestros corazones cuando nos deleitamos, noten aquí, en la palabra de Dios. Esto nos lleva a nuestra tercera enseñanza. Mire que hay un escalón y donde viene la causa de nuestro consuelo. Nos deleitamos en la palabra de Dios. Esta palabra nos fortalece, tenemos que deleitarnos en ella. Esa palabra nos fortalece y cuando somos fortalecidos somos ¿qué? Consolados. En tercer lugar, el deleitarnos en la palabra de Dios fortalece y alienta nuestros corazones y así somos consolados en la aflicción. El deleitarnos en la palabra de Dios nos fortalece y alienta nuestros corazones y así somos consolados en la aflicción. Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es allí, hermanos. Todo comienza en deleitarnos en lo que Dios nos enseña su palabra. Así que con estas palabras el salmista nos expone claramente la grave y difícil de la situación que había atravesado y a la que hace referencia. Acosado y hundido, su aflicción había llegado a tal punto que se veía al borde de la muerte. Y el motivo parece ser la combinación de presiones internas y externas. No solamente venían de afuera, sino que también brotaban de dentro. Persecución desde afuera y tensión por dentro. Por eso el reformador Wolfgang Musculus hace el siguiente comentario al respecto. Él dice, David hace esta afirmación en referencia a delicada situación que vivió
cuando era perseguido por Saúl y se vio obligado a refugiarse entre los filisteos y a menudo a esconderse en las cuevas del interior de la tierra y las grietas de las rocas. Es muy probable, afirma, que llevaba con él el libro de la ley y su lectura mitigó y alivió sus penas, evitando contaminarse con los paganos y sus supersticiones. Note que el mismo salmista que escribió este Salmo 119, 50 y 52 está hablando de que es en ese momento de presión cuando él tenía el libro de la ley y meditaba, leía en ese libro y esto, él se deleitaba y ese deleite hizo que el consuelo viniera. ¿Y qué fue lo que trajo el alivio cuando nada más lograba aportarle consuelo? La ley de Dios. Y una vez superada la prueba, valoraba el alivio recibido y expresa su gratitud a Dios por el mismo, dejando constancia, guía y alimento a otros. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Así que, hermanos, escudriñar la palabra de Dios y deleitarse en ella es para el creyente afligido el mejor antídoto contra la depresión y la ansiedad y el afán. No hay otro remedio más efectivo. De hecho, es el único. La palabra de Dios es ungüento curativo para el santo dolorido, es el elixir vivificante para el que agoniza y medicina preciosa para evitar que el pueblo de Dios perezca en tiempo de aflicción. Y fue ella, hermanos, quien sostuvo también a Jacob, evitando que se hundiera cuando su hermano Esaú avanzaba con ánimo para destruirle. ¿Se acuerdan? Dice en Génesis 32, versículo 11 al 13, decía Jacob a Dios, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y dice en el versículo 12, noten lo que él dice, y tú has dicho, yo te haré bien. Noten que él está deleitándose en lo que Dios dice, yo te haré bien, escucha de Dios. ¿Y qué pasó en el versículo 13? Y durmió allí aquella noche. Y yo podría decir, bueno, como un bebé. Bueno, no como un bebé porque los bebés se despiertan muchas veces en la noche. Bueno, durmió tranquilo, digámoslo mejor. Pero lo cierto es que la tranquilidad y una conciencia de lo que había contemplado, de lo que Dios había prometido, y sabiendo que Dios estaba trabajando en todo eso lo llevó a descansar a él. Hermanos, qué bueno es cuando cada vez que reposamos nuestros cuerpos, nuestra conciencia también descansa en el Señor. Que la palabra del Señor sea nuestra almohada al dormir, al descansar. Hermanos, si fue la promesa de Dios la que sostuvo a Josué, permitiendo luchar valerosamente las batallas del Señor, porque Dios había dicho en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Eso debe estar en nuestros corazones. Ciertamente, hermanos, la lectura de las Escrituras es lo más deleitoso y consolador para un verdadero creyente. Pero noten, hermanos, que confortarnos para la palabra del Señor solamente es para los verdaderos creyentes. Un siervo del pasado dijo con mucha razón, ¿acaso no trae consuelo a nuestro corazón leer las cartas de nuestro Padre terrenal, aunque sean escritas y enviadas hace muchísimo tiempo? Él está hablando de un Padre terrenal que le enviaba cartas. Eso ya no se acostumbra hoy, ¿no? Pero antiguamente se enviaban cartas y él dice que se deleitaba con las cartas que él le enviaba desde lejos, su Padre. Dice él, con qué cuidado y delicadeza las guardábamos en un cofre, con cuánto deleite las sacábamos del cofre, de cuando en cuando las leemos de nuevo, y qué enorme tristeza sentimos si las perdemos o extraviamos. Y si tan grande es el amor sentimos hacia nuestro Padre terrenal, ¿sentiremos menos hacia nuestro Padre celestial? ¿Acaso no se alegrará nuestro corazón y nuestros huesos reverdecerán como la hierba tan a menudo como leemos el testamento y la última voluntad de nuestro Redentor, a través del cual sabemos lo mucho que hizo por nosotros, lo que hace y continuará haciendo hasta que nos juntemos con Él por toda la eternidad? Y Él no dice por un momento, hasta la eternidad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, absolutamente nada.
Y esto quiere decir que aquellos a quienes la lectura de la santa palabra de Dios trae verdadero deleite son auténticos hijos de Dios, nadie más. Porque únicamente ellos están capacitados para asimilar el consuelo de la palabra. Por eso dice el apóstol Juan en 1 Juan 5 que los que han nacido de Dios le aman y le aman guardando sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, no son gravosos, porque ellos se deleitan en la ley de Dios. Pablo dice de manera similar en Romanos 7:22 que en el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Solo ellos han sido iluminados para discernir las verdades espirituales y los consuelos que tienen, iluminados de una manera distinta a todos los demás. El hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu porque para eso es locura, y no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente. Él espiritualmente está muerto, pero nosotros tenemos el Espíritu. Solo los verdaderos creyentes valoran la palabra de Dios por encima de las demás cosas, lo cual les capacita para recibir consuelo de ella. Solo ellos tienen sus corazones y conductas conformados a la palabra de Dios, los cuales los hace aptos para sacar de ella el consuelo. Porque los que, dice Pablo en Romanos 8, porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Los consuelos de la palabra son espirituales. Solo el corazón espiritual, en la medida que es renovado por la gracia, puede saborearlos y deleitarse en ellos. Y el deleite que el pueblo de Dios halla en la palabra es un privilegio peculiar, específico, de cuantos forman parte de él, y la palabra cuenta con los consuelos necesarios y precisos para deleitar a cada uno de sus componentes. Y por cierto, hermanos, para ir terminando, los creyentes son descritos en la Escritura como bienaventurados, como dichosos, porque en la ley de Dios está su delicia. Como dice el salmista en el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y noten esto: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está su deleite. Note que este bienaventurado no se limita solo a leer la palabra de Dios, sino que nos dice el salmista que se deleita en ella. Se identifica con las palabras del Salmo 119:97. Oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y el versículo 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Hermanos, ¿por qué para el hombre impío no existe otra riqueza que los bienes materiales de este mundo? ¿Por qué? Porque él no conoce a Dios. Porque él no conoce las riquezas que hay en Cristo. Él no las conoce, él está ciego a estas cosas. De modo que no es un mero interés académico lo que brota del creyente, ni es simplemente el deleite por la mera literatura. Se trata más bien de un deleite de contemplar en las páginas de las Escrituras la gloria del único y verdadero Dios, de sus atributos, sus obras. Su deleite es encontrarse con Cristo, el Dios encarnado, y cómo se va desarrollando ese extraordinario plan de redención desde Génesis a Apocalipsis, en una coherencia que muestra de principio a fin la marca indeleble de su inspiración divina. Así que el deleite es saber que toda la sabiduría que necesitamos para conducirnos en este mundo, de tal manera que Dios sea glorificado y nosotros bendecidos, todo eso se encuentra en la gloriosa palabra de Dios. Es el deleite de saber que todas las promesas de Dios que se hallan en su palabra son fieles y verdaderas, porque fiel es el que lo promete. Es por eso, hermanos, que para el verdadero creyente no es una carga meditar en esa palabra día y noche. Aquel que es bienaventurado lee regularmente las Escrituras, escudriña las Escrituras, las memoriza, las guarda en su corazón, porque él sabe que eso debe ser una prioridad en su vida, que nunca puede estar tan ocupado como para descuidar este alimento vital que su alma urgentemente requiere. Y yo sé, hermanos, que por muchos que ustedes están ocupados no olvidan su comida física. Y se afanan muchas veces: que tengo que trabajar mucho y entonces voy a comer. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros no le damos tanta importancia al alimento espiritual que necesitamos para poder cumplir con nuestros deberes espirituales? Así que, hermano, te pregunto,
para terminar. Simplemente que examines en tu corazón estas preguntas. ¿Te deleitas en leer, estudiar y meditar en las Escrituras? Realmente para ti hay un tiempo que es prioritario y ese tiempo es sagrado en el cual vas a dedicar a hacer todo esto. Ellas son una prioridad para ti, están por encima de cualquier actividad del día. Apartas tiempo diariamente no como una carga legalista, sino como un deleite sabiendo que en sus páginas encontrarás la gloria de Cristo revelada en los evangelios para que contemplando sus glorias puedas ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder de su Espíritu. Lees la Biblia dependiendo de Dios en oración, pidiendo que en ella te revele la hermosura de su Hijo, para que te enamores más de Él, para que tengas más deseos por Él. Entonces, si te deleitas en la palabra de Dios, desea como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y hermanos, así que el Señor nos ayude a vivir conforme a lo que este salmista ha expresado y que ha sido inspirado por Dios para que nosotros conformemos nuestras vidas conforme al consejo de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos.